Bueno, pues muy buen día a todos, a quienes nos vean en diferido, pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Y vamos a empezar con esta plática sobre educación infantil para papás y mamás desde una perspectiva del desarrollo emocional integral, sobre todo con el fin y propósito de encaminarnos hacia una adolescencia sana. Vamos a empezar por el principio, el cuerpo. ¿Por qué empezamos por el cuerpo? Porque es a través de que nosotros tenemos una experiencia completa de nuestra existencia. Y el cuerpo inicia cuando nacemos. Entonces, en esta etapa es muy importante tener muy claro que aquello que hagamos, aquello que nosotros de forma natural, nuestra personalidad, lo que hacemos consciente o inconscientemente, nuestra forma de hablar, etcétera, ya empieza a generar una educación, ya es crianza, ¿de acuerdo? Y dentro de la crianza, la educación sexual, pues van exactamente pegaditas. Y aunque los papás y las mamás no lo sabemos, la crianza o la educación sexual va de la mano de la crianza desde que nuestros niños y niñas nacen, ¿de acuerdo? Nuestros niños y niñas nacen, crecen y empieza pues toda esta parte de interacción a través de la cual les enseñamos pues lo principal, ¿no? Cómo se llaman su cabeza, sus brazos, etcétera. Y esto ya es una educación en donde empezamos a meter un poco de filtros. ¿Por qué? Porque no siempre nombramos de forma verdadera a todas las partes del cuerpo. ¿Y cuáles son las partes del cuerpo que omitimos? Pues nada más y nada menos que las que se nos complican a nosotros como papás o mamás. Y esto resulta que es importante porque dentro de lo que comprendemos como educación sexual, necesitamos que nuestras niñas y niños sepan que sus esfínteres tienen un nombre y sus genitales tienen un nombre. Porque a la hora de que sea importante comunicar algo con referencia a estas situaciones, pues ellos no podrán ser muy claros o nosotros no podemos ser muy claros. Y aquí es en donde empieza la complicación, vaya. En este sentido, sí toma mucha relevancia el hecho de que el conflicto es de los papás y las mamás, no de los peques, ¿de acuerdo? Algo muy importante que tenemos que saber es que nosotros conocemos nuestro cuerpo, pero solamente porque podemos generar una comparación del mismo a través del cuerpo de papá y de mamá. A través de ellos conocemos realmente que nosotros somos también un ser humano y que si yo soy un varón, pues resulta que me voy a parecer a mi papá y voy a tener las mismas o cosas muy similares a mi papá, ¿de acuerdo? Y si yo soy niña, pues en teoría yo me debería de ir identificando con mamá, etc. Esto es importante entenderlo y lo vamos a entender más adelante. El elemento de oro en este sentido, pues el contacto físico. Nosotros no podemos tener una idea de nuestro cuerpo desde los primeros 2 años si no es a través del contacto que se genera por parte de mamá primero y ya conforme vamos siendo menos vulnerables y menos dependientes de mamá, pues a través del contacto de papá. Sin embargo, el contacto se puede generar desde el inicio por ambas partes y será muy significativo para la experiencia del niño o la niña en su sensación de tener un cuerpo. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro, en donde cada neurona se va conectando con otra, conformando redes neurológicas muy complejas que nos van dando información del exterior a través de nuestro cuerpo, de los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que entender que no nada más es que los chicos y las chicas sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo y que su cuerpo pues tiene sensaciones a través de la piel sobre todo, sino es cómo son tocados, cómo son mirados, cómo se les habla. Y aquí es en donde toda esa información se va guardando en regiones específicas del cerebro.
más adelante vamos a ir entendiendo por qué esto es importante. Algo que tenemos que recordar siempre es que el cuerpo de cada niña y de cada niño le pertenece exclusivamente a ella o a él. No, aquí ya no hay de que, bueno, sí, pero como es chiquito o chiquita, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de resguardar la seguridad de que, pues, mientras se desarrollan, no tengan accidentes que dañen su cuerpo, por supuesto, pero conforme el niño y la niña van creciendo y se van desarrollando, van tomando más y más y más autoridad sobre su propio cuerpo. Aquí es fundamental recordar lo primero. Tienen que saber cómo se llama cada parte de su cuerpo que pueden ir identificando, ¿de acuerdo? El autoconcepto es una palabra que vamos a ir mencionando bastante. Es algo que se va a desarrollar de forma gradual. Habrá la influencia de estereotipos, pero no siempre serán estereotipos positivos porque serán estereotipos que marcarán algo que tengo que ser para poder ser aceptada o aceptado y que me veré obligada, obligado, frustrada o frustrado si puedo o no entrar dentro de esos estereotipos. Y esos estereotipos son sociales totalmente. Pero aunque vienen del exterior y serán significativos, es realmente mi núcleo familiar el que determinará verdaderamente mi autoconcepto, cómo yo sea tratada o tratado por mamá y después por papá y por las personas de quienes o a quienes corresponda mi cuidado, porque muchas veces aquí entran las abuelitas o los tíos o familiares, vaya. En otras ocasiones entran nanas y en otras ocasiones pues entran espacios como guarderías y tal. Y será significativo. Toda persona que repetitivamente esté en contacto y generando crianza a través de su relación con esa niña o ese niño dejará una huella importante en su idea, en su conceptualización de todo lo que tenga que ver con lo que experimenta. Entonces, somos los adultos quienes transmitimos la información de si esa personita, esa niña o ese niño es alguien importante, es alguien a quien respetamos, es alguien a quien sabemos escuchar, sabemos comprender, a quien tenemos el cuidado y la delicadeza de acercarnos, etc. Aquí empiezan mucho las trastabilladas, por supuesto, y esto inicia desde las primeras etapas, que son los primeros 2 años. Sin embargo, no es en donde se construye principalmente el autoconcepto, sino que es algo, por eso dice ahí gradual, que muchas cosas se refuerzan, otras se pierden importancia, otras nuevas empiezan a actuar, etc., ¿no? Es un proceso complejo. El autorrespeto y el autocuidado que una niña o un niño pueden ir desarrollando en sí mismos o mismas y en su cuerpo dependen mucho de lo que ellos mismos vean que hacen los adultos que les rodean y sobre todo los adultos a quienes más van a imitar, que son sus padres. Por supuesto que imitarán a muchísimas más personas, pero depende mucho de el tipo de cercanía, la frecuencia con la que se mantengan en esa relación con otras personas ajenas, desde familiares hasta espacios institucionales. Entonces, lo que el chico o la chica vea que hacen los demás, con quienes más esté en contacto, será donde irá fijando lo que hacen esas personas con respecto a su propio cuerpo y con respecto a sí mismos. Entonces, no es lo que yo digo, no es, oye, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, no puedes lastimar tu cuerpo, no puedes tirarte de una barda porque te vas a lastimar, no. Es lo que ellos vean, no nada más lo que les decimos, sino lo que ellos ven. Esto es la crianza desde ya un aspecto mucho más subconsciente. Entonces, esto lo tenemos que mencionar porque ya hablando en términos de sexualidad, esto es fundamental. O sea, los chicos y las chicas van a imitar aquello con lo que se identifiquen y van a repeler aquello que no toleren. Entonces, esto vendrá en información a través de su observación de cómo son sus papás,
y cómo son aquellas personas, repito, con quienes más contacto tienen. Desde una perspectiva más psicológica, freudiana, que no es la mejor, pero sí nos permite abordar las primeras etapas del desarrollo psicosexual, entenderemos que hay tres etapas principales. Empezando por la primera, que es la fase oral, en donde hasta el 1 año y medio de edad, el principal medio de placer y de información es la boca. Es en este momento cuando exploran todo lo que reciben a través de su boca, todo estímulo es lo que les da como la connotación de cómo es el exterior y los objetos que se encuentran ahí. Entonces, esta etapa en la que ellos cada vez empiezan a alejarse más de nosotros porque empiezan a gatear, luego a caminar y todo lo van chupando, etcétera, permite que ellos se vayan identificando con su cuerpo y las capacidades que tiene su cuerpo para explorar. Y la boca refuerza como dándoles la información de cómo es ese mundo que están explorando. Cuando hay sobreprotección en la crianza, entonces ellos se quedan con ciertos factores iniciales de desconfianza en su propio cuerpo porque no lograron experimentar lo suficiente para entender qué capacidades tienen conforme van creciendo en este momento y deja una sensación de incompetencia, pero es algo inicial, no es algo totalmente ya constituido. Después viene la fase anal. En esta fase lo que vamos a ver que entre el 1 año y medio y los 3 años, el principal medio de placer va a ser el ano. Y aquí los chicos y las chicas ya desarrollan su capacidad de autocontrol y de autorregulación. Aquí entra todo el tema de cómo nos relacionamos con la pipí y la popó. Y aunque no nos lo dicen en ninguna parte, desde nuestra psique, nuestro subconsciente, la pipí y la popó son una extensión de nuestro cuerpo, es una parte que sale de nosotros. Y cuando en la crianza hay rechazo por asco o por repulsión a estos desechos que se liberan de nuestro cuerpo, empieza una derivación, es decir, de la línea normal que sigue la comprensión de esta temática del cuerpo y de lo que sale de él, o todo lo que conforma el cuerpo, más sus desechos, ya no es natural, sino que se traza otra línea de conceptualización en donde sí hay cosas del cuerpo que están bien, pero hay otras que están raras, mal, porque resulta que mamá y papá no las pronuncian o les genera algún tipo de situación de incomodidad, que puede ser asco, repulsión, desagrado, no me gusta esa parte de ti. Eso es lo que se queda en su conceptualización y genera muchísimas dificultades más adelante para que la niña y el niño se puedan relacionar correctamente con su cuerpo, porque el ano, al ser ni siquiera nombrado y al representar el lugar a través del cual sale la popó y siendo la popó tan negativa en la connotación social actual, pues entonces el niño o la niña siente que esa parte es muy rechazada de sí mismo o de sí misma y genera vergüenza. Y la vergüenza dentro de la conceptualización de la sexualidad es uno de los principales factores negativos que vamos a comprender. Después viene la fase genital, en donde a partir de los 3 hasta los 6 años, los genitales son el principal medio de placer, pero más que de placer sexualizado como los adultos lo tenemos ya integrado, no. Es un lugar, son zonas corporales en donde ellos empiezan a sentir placentero el autotoque, la autoexploración. Y les da mucha curiosidad durante todos estos años conocer y confirmar y corroborar a lo largo de esta etapa cómo son los genitales de los padres, de sus hermanos, de sus amiguitos, etc. Se presenta también el complejo de Edipo y Electra, en donde ya el niño, que es el complejo de Edipo, pues se enamora de su mamá y quiere siempre estar con su mamá, y la niña con papá. Cuando aquí hay rechazo porque nos empieza a incomodar, la niña empieza a mostrar mucha sensualidad en esta etapa
Y cuando el papá se siente incómodo porque no comprende, porque tiene sus propios tabúes y porque hay situaciones que en su cuerpo se van activando y se siente incómodo, entonces empieza a rechazar a la niña. Y aquí se empiezan a sembrar los conflictos con respecto a no ser suficiente, con respecto a ser rechazados y a siempre tener que estar buscando la manera de retener, de agradar, porque como no soy lo suficientemente, lo que sea, bella, inteligente, chistoso, chistosa, lo que sea, pues entonces tengo que ver de qué manera atraer la atención y siempre estar dependiendo de esa atención, de esa aceptación y de esa presencia. Entonces los complejos de Edipo y Electra nos marcan a todos por igual, cuando no lo consolidamos ese enamoramiento fantasioso, temporal, que debe consolidarse tal cual se debe consolidar el apego de bebé con mamá. En esta etapa se debería de consolidar este lazo amoroso, fantasioso de la niña con su papá y del niño con su mamá. Después tendríamos que mencionar de esta etapa que a los papás y a las mamás les empieza en su mayoría a incomodar muchísimo la temática de que los chicos jueguen mucho con sus genitales, en el caso de los varones, y las niñas empiezan a tocar mucho la vulva y repito, ni siquiera les podemos nombrar tal cual, porque la vulva como no existe verbalmente, nunca la verbalizamos, también es la colita como si fuera el ano. No les permitimos tocarse, les preguntamos si siempre les preguntamos si quieren hacer pipí, por ejemplo. Y pues no es el caso, ¿no? Entonces, aquí sí es bien delicado que no les permitamos explorar esto, que tengamos incomodidad y miedo y les transmitamos que por el contrario es malo o está mal, o es algo sucio, por ejemplo, ¿no? Ellos van a necesitar, para poder comprender el cuerpo y sus sensaciones corporales, tocarse y mirar a mamá y a papá. Entonces aquí entran muchísimos temas, por supuesto. El miedo a que la niña vea el pene del papá ya después de que empiece, no sé, entre los 5, 6, 7 años, ya no le permiten mirar y al niño o a la niña tampoco le permiten mirar. Y aquí viene donde se retira por completo en algunos de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría, se retira de la vista y del contacto del cuerpo de mamá y papá a los chicos y a las chicas. Otra vez por tabúes y creencias infundadas en la propia infancia de papá y de mamá. Esto va teniendo una connotación muy grave para el desarrollo de nuestros peques, porque inicia el tema de las etiquetas negativas, ¿no? Y todo lo que se asocie a suciedad, a asco, a desagrado, a que es malo, derivará en la magnitud que se haya transmitido así a la niña o al niño en conflictos sexuales posteriores, en rechazo a sus propias secreciones y por tanto a ciertas partes del cuerpo como la vulva, como el ano, etc. Y en algunos casos podrá sembrar fijaciones psicológicas basadas en obsesión más a futuro. Por ejemplo, las personas que tienen una tendencia a ser excesivamente limpias, hay un tema con la popó durante la fase anal, por ejemplo, ¿no? En donde fue muy claro el mensaje de que era muy, muy, muy sucio, entonces se deriva una obsesión por siempre mantener espacios limpios. Esto pues ya comprobado, ¿no? Ahora, pasando ya al cierre del primer septenio y al inicio de los 8 años, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues un gran cambio, que es el primer gran cambio en los chicos y en las chicas. Aquí se reconfigura todo su autoconcepto, es decir, vuelve otra vez como hacer una mezcolanza de todo lo que ya vivió, de todo lo que aprendió al ser niño o niña, y todo se le hace así como una mezcla y lo tiene que desechar. ¿Se acuerdan de la película de Intensamente, en donde Riley va perdiendo cosas muy importantes en la infancia, pero que en esta etapa ya no? Es eso justamente, ¿sí? Se reconfigura y entonces ahora aparecen cosas que sí son importantes, como
por ejemplo, el poder integrarse socialmente, el ser aceptado socialmente, y necesita decir, bueno, yo ya no quiero ser así, ya no me quiero vestir así, de esta forma, y empieza ya muy claro su intento de autoridad sobre su cuerpo, ya lo que se quiere, y muchas veces esto pues se marca desde antes, pero esta etapa es crucial. Ya no me quiero vestir así, ya no quiero hablar así, ya no quiero que me acaricies así, ya no quiero, y van los ya no quieros y los quieros nuevos. Entonces, a nivel psicosexual, inicia, en la mayoría de los casos, no es regla, un estado como una etapa de latencia, que esto así fue como le denominó Freud, es decir, ya no hay tanta curiosidad por todo este tema genital y el cuerpo, no, simplemente ahorita se ocupa mucho en pues, ¿qué es ahora, no? Y porque ya no es el niño o la niña, pero tiene que entender ahora qué cosas le gustan. Y esto se ve mucho por el tema de que ya no le gusta jugar juguetes, pero entonces, ¿qué quiere hacer? Y aquí hay mucha influencia también de a qué esté expuesto en cuanto a contenidos visuales, televisión, sus amigos y amigas que hacen, etc. Y pues se reconoce también una vergüenza natural. Entonces muchas veces pues la timidez aquí es muy marcada, depende mucho de la personalidad, pero como todavía no es consciente de sus atributos, o sea, está explorando realmente qué le gusta de sí mismo, de sí misma, y tiene aquí los estereotipos, pues hay una vergüenza natural que muchas veces los padres pues como que no la entendemos, ¿no? Y aquí es muy importante entender qué es lo que se va marcando en la relación madre-hija de forma muy, muy trascendental, pero también de mamá con su hijo, porque en el caso de los varones aquí es una etapa en la que básicamente pierden a la madre, ¿no? Sobre todo en caso de mamás que se sienten muy incómodas en seguir generando un contacto físico tan cercano a sus hijos varones. Y en el caso de la hija, mamá-hija, aquí se ve una notoria relación, ya sea en conflicto y separación o en cercanía. Entonces, cuando no hay identificación, cuando la madre no ha logrado entender por qué se siente desconectada de su hija, ni ha abordado esa situación, entonces la hija se empieza a aislar más y más y más, porque aparte se siente no aceptada y se siente rechazada por lo que ella quiere ser. En el caso de la relación del padre, pues también depende mucho de su situación, cómo se vaya acercando físicamente a su hijo, si corta el contacto físico o si tiene un diálogo un poco más profundo con su hijo, no nada más si el partido tal o qué sé yo, sino de integrar, platicar sobre las circunstancias que le van sucediendo a su hijo y sobre todo entender si le respeta o no en su personalidad, en su deseo de ser como quiera ser, o si quiere que su hijo cubra expectativas propias, o sea, del padre, ¿no? Entonces, y por el contrario, en la relación del padre con la hija, muchas veces hay cierto distanciamiento, en otras se refuerza la cercanía, pero es una etapa crucial en la relación entre los hijos con los padres, ¿no? Aquí nosotros tenemos que entender que tomará un tiempo para que nuestros hijos e hijas puedan conformar el concepto que quieren tener de su cuerpo, porque aquí ya tienen demasiada información de sus 7 años anteriores y lo tendrán que poner de acuerdo al impacto de la información y de acuerdo a lo que haya habido en temas de crianza en casa. Y en temas de a qué estará expuesto o expuesta o a qué estuvo de forma temprana, pues veremos aquí que habrá contenidos muy violentos y muy invasivos, muy agresivos para la etapa cerebral, cognitiva en la que se puedan encontrar nuestros niños o niñas. Sobre todo hablando en términos de Internet y de videojuegos, ¿no? Internet, pues por supuesto que estamos nombrando pornografía y aquí depende mucho de a qué calidad de contenido se hayan expuesto o se vayan a exponer y con qué frecuencia, porque no es lo mismo ver una cosa una sola vez a estar constantemente recibiendo información
que todavía no puedo procesar, todavía no puedo entender. Depende mucho a qué edad y qué tipo de contenido, con qué frecuencia. Entonces, por supuesto que mientras más fuerte sea el contenido y mientras más repetición haya tenido, entonces generará en esa magnitud mayor o menor alteración de los conceptos naturales del cuerpo, del sexo, del placer. Podrá generar despertares precoces y en grados más severos, pues se sembrarán aquí ya fijaciones sexuales y posteriores conflictos sexuales. Entonces, aunque no es la temática exclusiva porque es muy extensa del tema de la pornografía y de cómo esto deriva hacia la juventud y la adultez, sí es importante que los niños y las niñas no se expongan a temprana edad y que si llegamos a saber que hubo exposición, que podamos abordar. Si no lo sabemos hacer, pedir una asesoría a personas preparadas, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, ¿cómo es que se da la derivación de conceptos? Pues se da por el estilo de crianza o educación sexual represiva, con mucho tabú, con mucha vergüenza con respecto al cuerpo y al placer. Y aquí es en donde se van derivando los conflictos en el autoconcepto, en la autoexploración, que se vuelve vergonzosa y sucia desde esa perspectiva. Por supuesto que en el autocuidado, porque no habrá un autocuidado responsable si hay vergüenza. Y por supuesto que vendrá un despertar sexual diferente al que podría haber en términos mucho más estables. Las connotaciones de prohibido, sucio o malo degenerará más cada vez de acuerdo a qué tan rígidos sean los tabúes en casa, los conceptos que ya mencionamos, y empezará a crear una atmósfera de morbo, de culpa, de vergüenza en torno a la experiencia de esa niña o ese niño con respecto a lo que puede sentir, a lo que puede experimentar a través de su cuerpo y totalmente en una asociación con respecto al placer. Entonces el placer será malo, será vergonzoso y solo lo puedo hacer a escondidas. Entonces sí, empiezo a exponerme más y más y más a situaciones que no serán situaciones positivas para mí. Estas son las razones por las cuales la mayoría de las personas tenemos en nuestro historial experiencias sexuales negativas o tenemos experiencias vinculadas a nosotros mismos negativas. Los temas tabú no sabemos cómo abordarlos en casa, no sabemos si es correcto hablar de ellos o no, pero tenemos que entender qué nos incomoda de esos temas, de los que es importante hablar, por supuesto, ¿no? Y sobre todo hay que entender qué asociaciones tenemos como papá o mamá o docente o quien cuide con respecto a nuestras propias experiencias. Porque ahí es en donde está todo el concepto deformado. Ahora, tabús con respecto a la menarquia y a la espermaquia. La menarquia, la primera menstruación, vergonzosa, no le digas a nadie, que no vean la sangre, etc. Espermaquia, primera eyaculación, totalmente oculta, muy vergonzosa para el chico, y en donde los padres, probablemente más con la mamá, pues como que no, ahí su papá que hable con él, o simplemente nadie habla con él. La primera menstruación, cuando se presenta la menstruación y cuando se presenta la primera eyaculación, deberían de ser momentos en los que ellos sepan lo que está ocurriendo o que ya tuvieran como que la noción de que iba a ocurrir. Pero sería mucho mejor que no solo tuvieran la noción, sino que entendieran lo que van a vivir en términos generales, ¿sí? Y aquí sería fundamental que tanto papás, mamás, docentes, pues hubiera realmente una buena guía, un buen acercamiento de esta información. Un tema todavía más tabú, por supuesto,
no está aquí nombrado, pero es el de la masturbación. La masturbación como concepto ya está muy, muy degenerado, muy, muy negativo. No se habla de la masturbación femenina, pero sí de la masculina. Nosotros le empezamos desde estos enfoques mucho más amables, le llamamos autotoque, autoexploración, autodisfrute. ¿Por qué? Porque ya tenemos una asociación de la palabra masturbación negativa. Entonces, la sensación corporal cuando yo me acaricio la cara o me doy un masaje en el cuello, esa sí la tengo como algo permitido, no tiene nada de negativo. Pero que yo me toque mis genitales como hombre o como mujer, pues eso ya empieza a tener la connotación que desde atrás, probablemente desde mis abuelos, ya se haya ido conformando. La iniciación sexual, por supuesto, que tiene una connotación mucho más fuerte, porque aquí tenemos asociaciones a que dependiendo de las restricciones y creencias en cada familia, sea dentro o no dentro del matrimonio, sea a cierta edad, por ejemplo, si se va a embarazar, si se va a contagiar, etc. Ya tenemos asociaciones. Y una de las cosas que más se presentan en casa es que creemos que nuestros hijos y nuestras hijas nos tienen que pedir permiso para ese momento. Y esto le va a incomodar probablemente a muchas personas que tengan conceptos muy arraigados, muy anteriores, y que no puedan tener esa flexibilidad de una perspectiva y una visión mucho más aterrizada al desarrollo humano natural. Entonces, la iniciación sexual sana debe ser cuando ya haya una madurez psicoemocional en el chico y en la chica, pero si vamos a lo que acabo de mencionar en las diapositivas anteriores, si ya hubo información previa, si hay una necesidad de ser aceptado, si hay un tema de quiebre de relación con papá, mamá, etcétera, entonces habrá una iniciación sexual a destiempo, temprana, ¿sí? Antes de que haya la capacidad en esa chica o en ese chico de entender lo que está por experimentar o experimentando. Y lo sano sería que eligiera el momento, decir, ok, quiero tener esta experiencia, ¿qué tengo, qué debería yo ya de saber de la experiencia sexual? Porque a veces ni siquiera son conscientes de las posibles consecuencias, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una buena comunicación, pues resulta que no fluye correctamente la comprensión en ellos o en ellas de si están listos, si verdaderamente es lo que quieren vivir. Porque la mayoría de las ocasiones yo no era precisamente lo que quería, me hubiera gustado esperarme más, no me gustó, o dejan heridas mucho más profundas. Y uno de los tabúes más fuertes, por supuesto, pues es el abuso sexual. ¿Cómo se puede hablar de prevención del abuso sexual? Cuando iniciamos una educación como debiese ser. Cada cosa como se llame, respetando el cuerpo, enseñándole, permitiéndole explorarse, enseñándole cómo soy yo, papá, cómo soy yo, mamá, no generando estos espacios de vergüenza, de sucio, de no, eso no lo nombro, eso no lo veo, eso no lo toco. Entonces, le vamos abriendo la puerta a las posibilidades de que nuestras hijas o hijos no sepan qué hacer frente a una posible situación de abuso sexual. Y en instancias en las que les hemos dicho que nunca deben dejar que nadie les toque, con una connotación tan negativa, entonces también estamos metiendo nuestras emociones, nuestros miedos, porque no estamos dando una información neutra. Yo sé que esto suena bien complicado y la idea no es decir que todo lo que hacemos está mal, porque como a nosotros nos educaron también en base a tabúes, pues nosotros no podemos educar sabiendo todo esto. Y este es el valor de entender
¿qué significa la educación sexual? Es entender que no es repetir lo que hicieron conmigo mis papás, no es hacer lo que yo considero nada más, no, porque yo voy a educar con toda la influencia de mi experiencia personal, de lo que yo viví, de lo que me traumó, de lo que me hirió, de lo que me avergonzó. Ahí irá la información, aunque yo lo quiera ocultar. Y ahorita vamos a entender por qué. El abuso sexual se puede ir abordando con los chicos y las chicas de manera natural, explicando en qué momentos sí hay ciertas personas que pueden tocar sus genitales, como un doctor, un pediatra, pero exclusivamente para revisarles y en presencia de papá y mamá si están pequeños. ¿A partir de qué edad ya no les van a tocar, por decir, ¿no? Porque ya no los llevamos al pediatra, pero sí explicarles que cuando sientan una molestia, que le picazón, que ardor, que incomodidad, se los comuniquen para que si hay que ir a buscar una asesoría, una consulta médica, bueno, posiblemente ahí también les tocarán, etcétera. No nos podemos desviar ahorita porque la temática no es exclusivamente abuso sexual. Pero si ha habido represión y si ha habido en la educación tanto tabú, entonces el chico y la chica o la chica tendrá demasiada vergüenza para comunicar situaciones que le estén sucediendo, sea porque tenga incomodidades fisiológicas, ¿sí? Y haya temáticas como por ejemplo infecciones vaginales, infecciones en el pene, que no se baja bien el prepucio, por ejemplo, etcétera. Y en la misma línea, pues habrá incomodidad de comunicar que quizás alguien se le acercó con algo que no le gustó, en esa energía, en esa sensación, que fue un tío, que fue un primo, que fue una tía, una prima, que fue abuela, abuelo, quien sea. Y como son familiares o muchas veces son amistades, en la mayoría de los casos son familiares, pues los papás o las mamás no podemos dar crédito a eso y no les creemos que están ellos malinterpretando, etcétera. Y aquí rompemos totalmente con la posibilidad de que nos pudieran confiar algo. Entonces, todos estos tabúes hacen que nosotros tengamos o tomemos malos caminos a la hora de que nuestros hijos o hijas nos intentan comunicar una situación. Y cuando no queremos abordar ni ver la situación como tal, les abrimos más la puerta a ser afectados, no nada más sexualmente, en temas de bullying, en temas personales, en donde ellos se estén sintiendo muy tristes o muy incómodos o con circunstancias que no están manejando. Entonces aquí abordamos uno de los temas más importantes, que es en el tema de la educación sexual, que es las heridas que tenemos papá y mamá, y que es algo de lo que nadie quiere hablar porque es tan vergonzoso que preferimos ocultarlo por completo. A esto, desde esta perspectiva de la que estamos hablando, le llamamos la sombra no resuelta, es decir, todo aquello que me lastimó se queda en esa zona oscura de mí mismo, de mi psique, y que no quiero que nunca jamás se vuelva a nombrar, que no quiero que nunca jamás sea visto ni sabido por nadie. Se lo puedo llegar a contar, puede ser a mi pareja o puede ser a una amiga, a un amigo muy cercanos, pero finalmente es algo que está ahí sin resolver. Y estas heridas, estas experiencias asociadas a nuestra iniciación sexual, a nuestra menstruación, a las experiencias primeras de eyaculaciones, de masturbación, en donde quizás me encontraron, me vieron, me descubrieron, me regañaron, me avergonzaron, me humillaron, qué sé yo. Entonces va dejando marcas profundas en nuestra relación con nosotros mismos, mismas, y en nuestra relación con el placer, porque se nos vuelve totalmente vergonzoso. Y afecta mucho nuestro autoconcepto, porque nos sentimos malos, nos sentimos como cuando te ponen tache, te reprueban y te sientes tan mal, ¿no? Que eso lo vivíamos mucho en generaciones anteriores. Y degenera nuestra autoestima. Entonces,
nuestra relación con los temas del sexo y del placer ya están afectados. Esa es la verdad. Entonces no podemos educar sexualmente de forma correcta porque ya hay un sesgo. La proyección del trauma, se le llama, es cuando yo de forma inconsciente proyecto en la situación que le está ocurriendo a mi hija o a mi hijo, proyecto mis propios traumas, mis propias heridas, ¿sí? Y esto está en el subconsciente. Esto está grabado en mi cerebro, en una zona que se llama cerebro límbico, que es esa zona que vemos aquí iluminada, esta parte de aquí. Y ahí tenemos guardada toda la información de esas experiencias. A partir de esa información se generan en nosotros patrones de conducta que nos han servido para protegernos de esa vergüenza o para protegernos del dolor que nos dejaron esas experiencias pasadas, por ejemplo, agresiones sexuales, haber encontrado, por ejemplo, a mamá o a papá con otra persona, haber visto un acto sexual que nos impactó, ya sea en vivo o ya sea en otro medio visual, etcétera, ¿no? Y se queda ahí. Entonces lo censuramos, es decir, lo olvidamos y nada más nos lo recuerda cierta cosilla por ahí, pero no es algo en lo que estemos pensando en el mejor de los casos. Y en los casos más sensibles es algo que recurrentemente está ahí generándonos toda una cascada de químicos y de neurotransmisores y de hormonas del estrés, que cuando se presenta la situación y vemos a nuestra hija dándose un besito o tocándose o a nuestro hijo, qué sé yo, entonces proyectamos toda esa sensación y nuestra reacción es negativa, ¿sí? Estos recuerdos, estas experiencias no desaparecen simplemente porque hagamos como que aquí no pasó nada. Y sí es algo que genera reacciones muy negativas por nuestra parte, como irritabilidad, negativa a afrontar, conductas represoras, castigadoras, humillantes o evasivas, huir, no hablar de eso con mi hijo o con mi hija, no sé, mejor que los maestros vean qué hacen, cómo le explican, o hago como que no vi nada. Y eso también está fuera de lugar. Y se afecta sobre todo el vínculo con nuestros niños y niñas y se bloquea por completo el diálogo, sobre todo en temas tabú. Ahora, ¿cómo nos acercamos a una educación sexual sana? Pues definitivamente quien tiene que sanar somos nosotros, como papá, como mamá, como docente. Tenemos que observar nuestros patrones negativos asociados a estas temáticas del cuerpo, del placer, del sexo, de la sensualidad, de la menstruación, de la sangre menstrual, de la vulva, del pene, del ano, todo, de la pipí, de la popó, todo, ¿no? Porque todo es parte de nuestro cuerpo. Y el placer lo vivimos a través del cuerpo, no lo podemos vivir de otra manera, ¿sí? Te comes un helado y sientes y te produces una cantidad de oxitocina, lo mismo que cuando te das un beso con alguien a quien amas o a quien besas, o a quien besa muy bien, ¿no? Entonces está ahí por completo. Si observo mis patrones negativos, ¿qué es lo que repetitivamente digo? ¿Qué es lo que se me sale? Y digo, wow, ¿por qué dije eso? O, ay, eso lo decía mi mamá o mi papá. Ahí están los patrones guardaditos en el cerebro y ya empiezan a activarse. La pareja se vuelve un apoyo muy importante porque está afuera de mí. Entonces me puede decir, oye, de forma obviamente respetuosa, sin generar más culpa y vergüenza, oye, mira, dijiste esto, yo siento que podríamos platicar sobre cómo podemos acercarnos en el diálogo a la niña o al niño o lo que sea. Pero si en temas de pareja también tenemos conflicto de diálogo, entonces aquí ya no es un apoyo a la pareja, ¿no? Después de observar estos patrones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya observé lo que digo, lo que hago, lo que siento, cómo reacciono frente a una circunstancia específica. Entonces, ahora miro mi historia personal.
¿Qué me decía mi mamá? ¿Qué me decía mi papá? ¿Quién me cachó? ¿Quién me dijo que qué cochina o qué cochino porque me hice en los calzones? ¿Quién me vio con cara de tienes que ir a rezar 10 Padres Nuestros porque te masturbaste? ¿Quién me etiquetó? ¿Sí? ¿Quién me puso apodos con respecto a una parte de mi cuerpo o algo que yo hacía o decía? Me castigaron por, no sé, por haber dejado mis calzones llenos de sangre, por ejemplo, sin recordar, etcétera, ¿sí? Y estas situaciones son importantes. Entonces, tenemos que deconstruir todo esto para reconstruir realmente otra vez nuestros conceptos del cuerpo, del placer, etcétera. Y entonces sí podríamos entender que el punto clave aquí será la confianza y la comunicación con nuestros hijos, hijas, ¿sí? Ese será el punto clave en donde podremos saber que ya no está interviniendo nuestra herida. La propuesta que traemos entonces para esto es totalmente abierta a quien se sienta ya en el punto de decir, ok, quiero trabajar esto, me queda claro que tengo temas y no sé cómo abordarlos. También hay otra posibilidad que es en una terapia individual y totalmente abiertos, pero sí en taller podemos abordar de forma diferente y mucho más las temáticas. Entonces la intención de este taller es sanar las heridas con respecto a la sexualidad para podernos comunicar mejor con nuestros hijas, hijos, ofrecerles la oportunidad y libertad de que ellos y ellas se expresen como son, sobre todo en temas ahorita de identidad de género. Permitirles conectar sanamente, conscientemente con su cuerpo y saber cuidarse, saber procurar su seguridad. Y cortar, por supuesto, toda esta línea de herencia generacional, de creencias y tabúes que hieren tanto, con toda la intención de construir nuevos paradigmas que nos permitan fluir como papá y mamá en esta educación con nuestros niños. Aquí, pues, la intención es trabajar por una infancia feliz, una vida próspera, tanto para nuestros niños y niñas como para nosotros. Muchísimas gracias, una enorme disculpa por los conflictos técnicos y estoy a su disposición en temas de asesorías, consultas y terapias. Muchísimas gracias y a la orden.